noche al equipo del Centro Sofía y buenas noches a todos quienes se están conectando. Bueno, es un honor ser presentado por TIL y es un honor estar en este encuentro, ¿no? Encuentro de almas. Y agradecer al Centro Sofía que hace posible todo esto, porque también hoy parece que sería fácil comunicarnos por redes y por todo esto, pero para poder comunicarnos y para poder estar acá, ¿no? Presentes, hay todo un equipo técnico que está logrando esto, que los invita a ustedes, que los informa, que se mueven, y nosotros que somos los terapeutas, lo que nos gusta es atender a las personas y dar charlas, conferencias, cursos, pero no nos gusta todo lo otro. Y entonces, agradecido a quienes se encargan de generar estos encuentros, ¿no? Agradecido también a la tecnología que permite esta magia. Y bueno, en primer lugar, un poquito presentarme, que sé que algunos me conocen y otros no, o no tanto, así que decir que soy odontólogo, hace 30 años que vengo recorriendo el camino de la odontología y hace algo más de 10 años que vengo recorriendo el camino de las terapias, de las medicinas integrativas, del autoconocimiento. Me he formado en diferentes métodos o sabidurías y me he formado en la nueva medicina germánica, en las flores de Bach, soy terapeuta floral, me he formado también en la sabiduría del eneagrama, en una metodología de autoconocimiento que se llama PRH, Personalidad y Relaciones Humanas, y por supuesto, muy agradecido de haberme formado en las técnicas de EFT. Me he formado también en auriculoterapia, en terapia neural, algo de medicina china, y bueno, en todo este camino que he recorrido, que también soy escritor y tengo mis 2 últimos libros que he escrito que tratan del camino del autoconocimiento y de las experiencias con cada consultante asiente, como les llamo yo, y ya les voy a explicar por qué. Y bueno, simplemente un poquito en todo este recorrido y este camino, les quiero contar por qué me he metido en este camino, ¿no? Y también les hablaré qué significa el método MALE. Como odontólogo, mientras se acercaba a cada paciente con una dolencia bucal, los odontólogos tenemos la capacidad de hacerle abrir la boca a la persona, y yo siempre digo que la boca es el reflejo del alma y el reflejo del cuerpo. Y ahí yo me podía conectar con todas las crisis que venían esos pacientes. Y veía que estos pacientes traían problemas en su salud, problemas emocionales, problemas psíquicos y por supuesto problemas dentales y bucales. Y aquellos que venían con todos estos conflictos, también veía que la medicina, la psicología, la psiquiatría y la odontología estábamos fracasando, porque estos pacientes todo el tiempo repetían sus enfermedades. Y todo el tiempo lo que hacíamos desde cada origen, desde cada enfoque, lo que nosotros estábamos haciendo fracasaba. Y yo me pregunté, a ver, ¿cómo puede ser que tantos años de terapia, tantos años de atenciones, y estas personas no salen adelante? Y siempre digo que el que busca encuentra, ¿no? Porque empecé a buscar
qué había detrás de todo esto, y encontré que detrás de la ciencia había una ciencia espiritual, una ciencia emocional. Y ahí fue cuando empecé este camino, ¿no? Y bueno, es aquí que yo les quiero contar qué significa el método Male. Método Male significa método de autoconciencia y liberación emocional. Y ya les voy a explicar por qué. Mientras yo como odontólogo me veía impotente frente a distintas situaciones, porque decía, tiene que haber algo más para ayudar a la gente. Porque yo veía que los libros, todo lo que nos habían enseñado en la universidad, tenía un límite. Y ahí fue cuando empecé a descubrir que cada ser humano, aparte de ser un ser humano y un ser que tiene una mente y que tiene emociones, es un ser espiritual. Y esto es algo que en la universidad, ni en la universidad de la psicología, de la medicina, ni de la odontología, se nos habla. Nunca se nos ha hablado de la espiritualidad. Y la espiritualidad no tiene nada que ver con la religiosidad, ¿no? Entonces, lo primero que yo pude entender por qué se enfermaba una persona era porque se rompía el equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Pero claro, en la universidad no se nos ha hablado de esto, ¿no? Y bueno, en este proceso que uno va viendo y va observando, cuando empecé a estudiar todas estas técnicas y aprender, por un lado, las flores de Bach, las técnicas de EFT, la medicina germánica, ¿qué pasa? Yo empecé a entender por qué las personas se podían enfermar y cómo desprogramar, ¿no?, ese programa biológico. Y ahí fue cuando se me ocurrió, digo, yo esto se lo quiero enseñar al mundo, se lo quiero enseñar a cada consultante. Y ahí se me empezó a ocurrir, allá por el año 2015, crear un método propio. Un método que puede integrar todas estas técnicas y todos estos conocimientos. Por ejemplo, si uno se pone a estudiar biodescodificación o medicina germánica, lleva mucho tiempo y lleva mucho tiempo para comprenderlo. Si uno se pone a estudiar cada uno de estos conocimientos, todo lleva un tiempo. Y yo lo que pretendí es resumir en una forma concreta y práctica para que cada uno pueda entender y tomar herramientas prácticas y personales para poder comprender por qué nos enfermamos y cómo desprogramar esas enfermedades. Y para eso yo digo que el método Male tiene 3 patas o 3 columnas sumamente importantes. Una es la sabiduría del eneagrama, que es un método de autoconocimiento. La otra es la nueva medicina germánica. Y la otra pata, que es fundamental en esto, es las técnicas de EFT, las técnicas de tapping. ¿Y por qué digo esto, no? Porque, ¿qué pasa? Yo creo que cuando una persona empieza a perder su equilibrio y empieza a enfermar su cuerpo, ahí es, ¿qué me está diciendo la enfermedad? ¿Qué me está diciendo el cuerpo a través de su lenguaje, ¿no? ¿Y por qué algunos individuos
conectan más fácil con algunos problemas y por qué otros con otros. Y eso es lo que nos ayuda a entender la sabiduría del eneagrama. Eneagrama significa 9 formas diferentes de pensar, actuar y accionar o sentir. Y cada tipología del 1 al 9 nos muestra por qué cada individuo es tan diferente del otro. Y a veces son hermanos criados por el mismo padre, por la misma madre, en el mismo país, en el mismo lugar, en la misma casa, y son tan diferentes. Y ahí nos muestra, haciendo un raconto, digamos, un resumen de lo que significa el eneagrama, por qué hay personalidades que son tan estrictos, tan exigentes y autoexigentes. Y ahí nos conectamos con la personalidad número 1, ¿no? El exigente, el estructurado, y por qué tienen tanta facilidad a conectar con el estrés, con los problemas cardíacos, con los problemas de hipertensión, con los problemas digestivos. Y después pasamos a la tipología 2, que son aquellos que necesitan siempre agradar, ayudar, conectar con el otro. ¿Por qué su autoestima está siempre generándole un mensaje al cuerpo? Y eso nos facilita mucho a la hora de enfocar una sesión de tapping o de biodescodificación, porque podemos entender por qué este individuo actúa como actúa. Y después viene, por ejemplo, la tipología 3, ¿no? Que son los exitosos, los competitivos, los que les gusta ganar, los que les gusta conectar con la ganancia del dinero. ¿Y por qué tienen tanta facilidad hacia el estrés? ¿Y por qué tantos problemas a nivel emocionales? ¿Y por qué les cuesta tanto conectar con la armonía, con la sensibilidad? Y después, así podemos pasar a la tipología 4, ¿no? Que son los creativos, los artistas, y los que les cuesta tanto concentrarse, los que les cuesta tanto organizarse. Y ahí también nos puede ser mucho más fácil para saber por qué esas personas, cuando no logran sus objetivos, se deprimen fácilmente y tienen grandes problemas con su autoestima. Y tienen grandes facilidades a las adicciones. Y así podemos conectar con la tipología 5, que son los sabios, son los estudiosos, los observadores, los autoexigentes, pero los que les cuesta muchísimo empatizar con el otro. Y son aquellos individuos que sufren grandes problemas porque no pueden conectar con el otro. Y a los niños a veces los tratan de autismo, de autistas, porque son los niños que se encierran a sí mismos y que son muy sabios, pero sin embargo no lo expresan, les cuesta mucho expresar. Y después tenemos la tipología 6, que son los miedosos, los inseguros, los ansiosos. Y ahí sí que ayuda tanto las técnicas de EFT, las técnicas de tapping, a bajar esos decibeles que tiene esta tipología. Pero también entender por qué ellos se enferman de todo. Porque son los que cada miedo lo conectan con una enfermedad. Y después viene la tipología 7 desde el eneagrama, que son los divertidos, que son los ruidosos, los que hacen distintas cosas en distintos momentos, en el mismo momento son capaces de hacer distintas actividades, distintas profesiones, y que les cuesta conectar con el dolor interno, que les cuesta conectar con lo que les está sucediendo. Y por eso en la tipología 7 es muy fácil a veces ver problemas
de descalcificaciones óseas, de problemas dentales, problemas de estrés no reconocido. Y bueno, así pasamos a la tipología 8 del eneagrama, que son los confrontativos, los líderes por naturaleza. Son los grandes organizadores, pero que también están siempre conectados con la adrenalina, ¿no? Y que padecen por ahí el estrés del cuerpo, el bruxismo en los dientes, enfermedades a veces circulatorias, la hipertensión arterial, y son los que se ponen a cargo lo que sea, ¿no? Y les cuesta detenerse frente a la agresión. Y después, haciendo el círculo de la tipología del eneagrama, viene la tipología 9, que son los que les gusta ser pacíficos y los que les cuesta mucho activarse. Bueno, ¿para qué nos sirve el eneagrama? El eneagrama nos sirve para reconocer por qué este individuo está conectando con diferentes problemas emocionales o físicos. Y esto también nos facilita a nosotros entender por qué vibra con esto. Haciendo un poquito el bosquejo de qué significa esta columna, esta pata importante del eneagrama, nos relaciona con la nueva medicina germánica, que es la que nos permite conectar desde la ciencia qué relación hay entre el conflicto que puede vivir una persona, la reacción que vive su psiquis y cómo lo relaciona con el órgano del cuerpo. Entendiendo esto y sabiendo que acá estamos frente a especialistas de EFT, de tapping, vamos a hablar sobre los 3 pasos importantísimos para desprogramar una enfermedad. Y esto es lo que vamos a ver en el método MALE, ¿no? Pero les quiero contar de estos 3 pasos y traducirlo a un ejemplo práctico también. El primer paso para desprogramar una enfermedad es encontrar la raíz del conflicto. Y wow, ¿cómo hago encontrar esa raíz del conflicto? Bueno, cuando en el método MALE vamos a tener un diccionario de enfermedades, y yo digo mal llamado enfermedades, porque en realidad cada enfermedad no es más que un programa biológico que se activa ante un conflicto emocional. Es una respuesta biológica de supervivencia. Y desde el método MALE, lo que yo invito es que a cada enfermedad la pasemos a llamar aprendizaje. Porque cuando aparece una enfermedad que no es un error, sino que es una respuesta biológica que organiza mi psiquis, la gran pregunta es que, ¿qué me viene a enseñar este síntoma, este conflicto, esta enfermedad? ¿Qué me viene a enseñar a mí para crecer y trascender? Por eso a mí me encanta llamarlo aprendizaje. Y cuando viene el consultante, como yo vengo desde la rama de la medicina, que uno los llama pacientes, yo he dejado de llamar paciente para transformarlos en asientes, con H. Asiente de hacedor de su propia sanación. Porque el paciente es el que pasivamente espera que el médico, que el terapeuta le resuelva el problema. En cambio, el asiente es un compromiso, que yo te voy a brindar mis herramientas, pero para que tú te hagas cargo de tu propia sanación y de tu propio aprendizaje. ¿Qué tengo que aprender yo
para resolver este conflicto que estoy viviendo? Y bueno, el primer paso en esto es encontrar la raíz del conflicto. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Y por qué esto que sucedió activó esta enfermedad, ¿no? ¿Y cómo vamos a conocer la raíz del conflicto? Bueno, estudiando la nueva medicina germánica. Porque ahí vamos a entender por qué yo tengo un problema en mi hígado, con qué está relacionado, o por qué tengo un problema respiratorio, con qué se relaciona el pulmón, con qué se relaciona un proceso gripal de mi cuerpo, con qué se relaciona una alergia en la piel, con qué se relaciona cada órgano, cada extremidad de mi cuerpo, con qué está relacionado, ¿no? Y de ahí, cuando yo encuentro esa raíz del conflicto, voy a entender por qué a esta persona le está sucediendo lo que le está sucediendo. Pero también hay preguntas clave en esto de la raíz del conflicto. ¿Cuándo apareció el síntoma? ¿Cuándo has descubierto lo que tú le llamas enfermedad? Y a partir de ahí se hace una historia del paciente, que yo le llamo una historia de vida, ¿no? A ver, empezar a consultar qué te ha sucedido mirando de 6 meses atrás a cuando aparece el síntoma, a ver qué pudo haber sucedido para que haya generado esto en tu órgano. A partir de encontrar la raíz del conflicto, lo que tenemos que hacer es el segundo paso. Y el segundo paso es conectar con el programa biológico del conflicto. O sea, y acá voy a tratar de explicarle en forma práctica. El otro día, en esta semana, me llegó una consultante con el diagnóstico de un tumor de mama, en su mama derecha. La primera pregunta que hacemos desde el método Male, y por supuesto con los conocimientos de la nueva medicina germánica, si eres diestra o eres zurda. Porque en las mamas esto tiene una importancia crucial, ¿no? Ya que cada mama es un conflicto de nido. Por supuesto que cuando estudiamos la nueva medicina germánica lo explicamos mucho más, ¿no? ¿Qué significa un conflicto de nido? Pero si esta mujer que vino a mi consulta es diestra y tiene el tumor en su mama derecha, a mí, por los conocimientos que tengo, ya me está diciendo que puede tener un conflicto con su rol social, su rol laboral, o con su pareja, o con la imagen paterna, supongamos. Pero ¿qué sucedió? Ella venía con una gran tristeza porque hace 4 meses murió su madre. Y ella me dice, yo ya sé que este tumor tiene que ver con la muerte de mi madre. Y digo, wow, acá me está costando entender el significado, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que en el relato, porque esto es lo importante, es la conversación que uno va teniendo con el paciente-asiente, y ella cuenta que su madre cumplió un rol social muy importante en su vida, y que cada decisión social y laboral la consultaba con su madre. Pero cuando muere su madre, ella entra en crisis y le exige a su pareja que ocupe el lugar de su madre. Textualmente, así me lo dijo. Yo le exigí a mi pareja que cumpla el rol de mi madre. Y él no lo cumplió, porque él no funcionaba de ese modo. Ahí es cuando entra en conflicto ella, el conflicto de pérdida de su madre, el dolor por la pérdida,
y el conflicto de que su esposo, su pareja, no estaba a la altura de las circunstancias que ella pretendía en ese momento. Y ahí entra en ese vacío con la pérdida de su madre. Esto es el segundo paso del que yo hablo, encontrar la relación entre el conflicto, la raíz del conflicto, y el programa biológico que organiza el cuerpo. ¿Por qué? Porque una mamá, en su conflicto de nido, lo primero que produce en el estrés de la persona, una ulceración de los tejidos. Y cuando ella misma siente que el dolor va pasando y su enojo con su esposo también va pasando, ahí viene la cicatrización del conflicto, la resolución del conflicto, el programa biológico que se activa, que es el pequeño tumor en la mama derecha. ¿Me entienden? Esto es maravilloso, y ojo, que esto cuando lo vemos dentro del método Male, vamos entendiendo cómo está relacionado cada órgano, desde la psiquis, desde los tejidos embriológicos, ¿no? Y que esto no se lo voy a explicar en una horita, por supuesto, pero sí para que entiendan que hay un orden que el doctor Hammer, que ha sido un genio, nos da, porque cada órgano está relacionado con las capas del endodermo, mesodermo o ectodermo que conectan con nuestra psiquis. Y entonces, esto nos conecta con este proceso que esta mujer está teniendo, ¿no? Este tumor. Y ahí es cuando empezamos a pasar al tercer paso para desprogramar una enfermedad. Y ahí es donde entra la magia, digo yo. Porque es la magia del tapping del EFT. Pero ¿qué pasa? Yo necesito primero saber cuál es el origen, la causa, cuál es el programa biológico que se organizó, y ahora es la pregunta mágica a nuestra consultante. ¿Qué es lo que te tiene más preocupado? ¿El tumor? ¿El dolor con tu madre, la tristeza? ¿O el dolor que tu esposo no ocupó el lugar de tu madre? Y ahí es cuando yo tengo que ser respetuoso de lo que ella me dice. Y guardarme todo lo que yo sé. Yo ya sé un montón de cosas, ya tengo un montón de elementos. Pero tengo que respetar lo que ella me dice. Porque lo que ella me diga es lo que construyó el subconsciente. Y ella lo que me dijo, a mí lo que más me duele es la tristeza por la pérdida de mi madre. Y ahí es cuando hacemos el enfoque directo con el tapping y el EFT. O sea, ella viene con un tumor, con un cáncer, pero no me enfoco en eso, me enfoco en su tristeza. Y cuando empezamos a abordar y trabajar sobre la tristeza, por supuesto que empieza a cambiar su cara, ¿no? Y entra terminamos la ronda de tapping y entra en un estado de paz y empieza a comprender las cosas. Y ahí es cuando le pregunto, ¿y ahora cómo te sientes? Mucho mejor, pero aún siento el vacío en mi pecho. ¡Wow! El vacío en mi pecho. Y ahí está afectado el centro del amor, ¿no? Sabemos que hay un chakra, el chakra del amor, y bueno, y sigo respetando lo que ella me cuenta. Y trabajamos el vacío que tengo en mi pecho. Y ahí es cuando liberamos ese vacío en el pecho, y ahora digo, bueno, cuando ella ya encuentra esa paz emocional, y ya se puede sonreír, y ya me va relatando, para colmo, yo no alcancé a hacerle el eneagrama, pero empecé a sentir que ella es una tipología 7, porque entró viéndose
y de pronto empezó a llorar, ¿no? Y el 7 es aquel que habla, se ríe y esconde el dolor. Y de pronto me dice, wow, no me había dado cuenta cuánto dolor yo tenía adentro. Y una vez que liberó la tristeza, liberó ese vacío, le dije, bueno, ahora vamos a sanar tu mamá. ¿Y cómo le llamas a esto? Porque también es respetar cómo el paciente lo llama a la enfermedad. No el nombre que yo le pondría, sino el nombre que ella le pone. Y ella me dice, es cáncer, para mí es un cáncer. Bien, trabajemos ese cáncer. Aunque me suena feo, me dice, está bien, pero si tú lo llamas así, respetemos cómo lo llamas. Y ahí fue cuando enfocamos directamente ese cáncer en la mama. Y por supuesto que ahí empiezo a jugar, ¿no? Con esta limitación, porque ella me dice, yo me sentí limitada cuando mi esposo no me respondió a ocupar el lugar de mi madre. Y esa limitación que sentí con mi pareja, con mi esposo. Bueno, fuimos jugando con eso, ¿no? Y ahí realmente hicimos la ronda enfocando la biodescodificación de la enfermedad sobre la mama. Bien. Terminamos la ronda y su cara era increíblemente otra, la paz que sintió. Y yo no les puedo decir qué sucedió con el tumor, con el cáncer, porque en realidad ella nunca sintió síntomas y no se lo palpa porque es muy pequeño el tumor. Entonces, o sea, no podemos saber qué ocurrió, pero yo estoy seguro que eso ya se desactivó. Lo que le propuse, porque ella ya empezó todo el tratamiento médico, o sea, le dije, te pido por favor que antes de ir a una cirugía te hagas un nuevo estudio. Y más puedas retrasar la cirugía, mejor es, porque dándole 20 días al proceso biológico, le damos tiempo a que desaparezca el tumor totalmente. Sin embargo, yo les quiero contar que en mi experiencia con las técnicas estas que estamos hablando desde Male, ya hay más de 12 casos de mamas resueltos, de tumores de mama, y en el último caso que tuve, que fue muy contundente, en 5 días desapareció un tumor que se había realizado una biopsia, daba un tumor maligno, y cuando le hacen la intervención quirúrgica no encontraron nada. Y la biopsia dio que ya no había tejido negativo, digamos, tejido de tumor. Y bueno, entonces sabemos que en este campo la magia genera cosas inesperadas, ¿no? Pero más allá de todo, como yo le dije a esta paciente, sea lo que sea, suceda lo que suceda, ya fue liberado el conflicto. Y así le hagan la intervención quirúrgica, una vez que fue liberado el conflicto, ya no hay posibilidades a que se generen otras enfermedades a partir desde ese conflicto, ¿no? Porque como uno ya liberó, ahora, si uno no libera el conflicto y le agregamos la intervención quirúrgica o la quimioterapia, ahí estamos sumando conflictos nuevos. Y después la medicina ortodoxa, la medicina convencional nos habla de las metástasis. Pero las metástasis no son más que un programa nuevo biológico que se está organizando a partir del conflicto nuevo que está viviendo el individuo o la persona. Digamos que estos 3 pasos son claves y es lo que aprendemos desde Male. Y hay algo que no hice mucho hincapié, pero que en el primer módulo de Male vemos, es diferenciar las 3 instancias del yo.
el yo mental, el yo corporal físico y el yo espiritual o el yo superior. Y esto, a mí me encanta hacer hincapié en esto porque muchas veces no sabemos si actuamos desde nuestro yo mental, que es nuestro ego, que es el que se las cree y se las sabe todas, pero muchas veces nos lleva al caos, o saber cuándo estamos actuando desde nuestro yo esencial, desde nuestro yo superior. Y eso es lo que vemos en el primer módulo de Male. ¿Y por qué es tan importante entender esto? Porque también entendemos por qué nos enfermamos. Porque la enfermedad jamás viene de afuera hacia adentro. Y esto también hay una parte maravillosa que vamos a ver en el segundo módulo de Male, que es la intervención y la importancia que tienen los virus, las bacterias, los gérmenes, en nuestra salud o en nuestra enfermedad. Y ahí es maravilloso entender en esta época tan importante de pandemia, o mal llamada pandemia, entender el rol que lleva un virus o un germen y saber que estos virus, por ejemplo, son un material genético, una proteína que lleva información. Y cuando nosotros estamos frente a una persona, a un individuo con síntomas, como los síntomas gripales, ¿no? La gran clave, la primera pregunta es preguntarle, ¿qué te sucedió? Porque este programa biológico que se está activando, cuando mi nariz empieza a congestionarse, me está indicando que lo que huelo no me gusta. Y lo que huelo no me gusta, yo quisiera cambiar de manada, cambiar de lugar. Pero como no soy escuchado, como quisiera gritar pero no puedo, entonces me empieza a picar la garganta. Y ese enojo empieza a convertirse en tos. Y ahí es cuando, como yo soy grandecito y no puedo llorar, empiezan a llorar mis ojos, ¿no? Y como me siento solo y no me siento comprendido, quisiera tener un abrazo, una comprensión, y no me siento comprendido, mi cuerpo, ¿qué activa? Biológicamente activa temperatura, activa fiebre. Y ahí, en estos tiempos de pandemia, entran todas las alarmas, ¿no? Pero ¿cuál es la clave? Entender que a esta persona algo le está pasando. No se sintió comprendida, se sintió solo, no se sintió escuchado, sintió que no pudo hablar, no pudo expresarse. Y ahí es cuando empezamos a entender el programa biológico, el segundo paso, ¿no? Y cuando ya empiezo a comprender por qué está generando estos síntomas, y guarda, si empieza a activarse el miedo, por toda la información que hay, y el miedo a la muerte, ¿qué órgano va a conectar con el miedo a la muerte? El pulmón. Y el pulmón empieza a activar un sistema biológico de poner más células porque siente que Adolfo tiene miedo a morirse. Entonces ponemos más células para respirar más. Y claro, pero en esta película que arma la psiquis, desenfrenada, lo que le empieza a pasar a Adolfo es que le falta el aire, ¿no? Y ahí, si supuestamente investigamos y encontramos que hay virus, y creemos que estos son los culpables del problema, tenemos que saber que estos virus lo que están haciendo es llevando mensajes desde la psiquis al órgano en cuestión para reparar. Y acá lo fantástico, entramos al tercer paso, que es el tapping. Y es cambiarle la información al virus.
o cambiarle la información a la psiquis, ¿no? Como querramos decir. Porque si yo entiendo que Adolfo tiene miedo a morirse, empecemos a trabajar eso. ¿Y por qué tienes miedo a morirte? Y porque nadie me escucha en mi familia. Porque ya nadie me lleva al apunte. Y porque quiero hablar y no soy escuchado. Bien, y ahí podemos trabajar todas estas emociones. Y es increíble cómo rápidamente podemos sacarlo de ese programa biológico. Y es increíble rápidamente cómo el virus empieza a cambiar su información. Porque el virus es un reparador, es un constructor, es un mensajero. Y cuando encontramos las bacterias y los gérmenes, ellos son los recicladores. Por eso, cuando hay infección, ¿no? ¿Ellos qué están haciendo? Reciclando. Ahora, cuando podemos comprender todo esto, y como lo decía el doctor Hammer, podemos medicar. Claro que sirve la medicación, pero entendiendo qué le está pasando a esta persona y ayudándolo a salir de ese programa biológico. Y ni hablar que nosotros tenemos una herramienta mágica, que es el tapping. Pero tenemos que saber el enfoque correcto. Bien. A mí me apasiona hablar de todo esto, me encanta, y me pasaría horas hablando. Pero es un poquito hablar de lo tanto que vamos a estar desarrollando en el método MALE, ¿no? Y también hay una partecita al final que le dedicamos a la alimentación consciente. ¿Y por qué la alimentación consciente? Porque cuando yo empiezo a desprogramar un proceso biológico y salir de la enfermedad, es muy importante acompañarlo con medicinas naturales y con alimentos que complementen esa sanación. Bien, de todo esto es lo que vamos a estar hablando en el método MALE y bueno, yo diría, James, a ver, ahí podríamos hacer un cortecito para hacerle unas preguntas a nuestros acompañantes de esta noche, a estas bellas almas, y después me pueden hacer todas las preguntas que quieran. Adolfo, ¿puedes ver la pantalla? Sí, ahí la estamos Perfecto. viendo. Ahí te van las preguntitas que... Bien, a ver, hay un... Quisiera... Ahí, espera que... ¿Me puedes poner la pantalla de nuevo? Porque... Claro que sí, discúlpame que se me cerró. Vale, ahí lo puedes ver. Bien, ahí va, ahí la veo. Bien, la primera pregunta, si llevas algún tiempo padeciendo una enfermedad, si sientes impotencia de ver a otros seres queridos que sufren alguna enfermedad, y qué pasa con esos tratamientos continuos, ¿aún no entiendes el porqué de tus pacientes no tienen esa sanación integral? ¿Te gustaría aprender las 4 herramientas que aplico para encontrar la sanación física en ti o en otras personas a través del método MALE? Esta certificación es para ti si quieres aprender a sanar emocional y físicamente tu cuerpo, a buscar y encontrar las herramientas que te permitan interpretar el origen de la enfermedad y cómo desactivarla. Vivir en conciencia contigo mismo, conocer y disfrutar
de quién eres a nivel espiritual, físico y mental. Y entender, por sobre todas las cosas, el maravilloso lenguaje del cuerpo, desde nuestro subconsciente. Bien, resumiendo el contenido de la certificación del método MALE, se divide en 2 módulos. En el primer fin de semana, el módulo 1, que ahí se hace una profundización sobre autoconocimiento y autoconciencia, descubrir las diferencias entre el yo superior, el yo mental y el yo corporal, abordar la sabiduría del Enneagrama, empezamos a ver las bases de la nueva medicina germánica, y esto nos permitirá conocernos a nosotros mismos, descubriendo nuestra esencia espiritual, nuestras virtudes y nuestros potenciales, sabiendo también que tenemos nuestras propias debilidades. En el módulo 2, ahí vamos a complementar el autoconocimiento y la autoconciencia con el diccionario de todas las enfermedades enfocadas desde la nueva medicina germánica, comprendiendo científicamente la relación entre psiquis, mente, cuerpo y órgano, y comprender el origen de las enfermedades a través del conflicto biológico. De ese modo conectaremos con la biodescodificación desde las técnicas de EFT Tapping y con la alimentación consciente. ¿Todo esto para qué? Para descubrir el origen de la enfermedad y cómo desprogramarla utilizando Tapping, EFT Tapping. Ambos módulos, el primero será el fin de semana del día sábado 23 y el domingo 24, son 6 horas en cada día, y el segundo módulo es en el fin de semana de noviembre, el sábado 6 y el domingo 7. En total son 24 horas de formación consciente, se le entregará el material, por supuesto, y bueno, y después todo el apoyo de logística que se hará a través de WhatsApp y a través de correo. El horario de Ecuador será de 8:30 horas a 14:30. Por supuesto que será virtual, de forma online, para todo el mundo de habla hispana. Bien, ahí hay unos testimonios de asientes que... Ahorita lo estoy... Perfecto. A todos. Hola a todos. Les comento. Estaba viniendo a sesiones, pero particularmente en una sesión surgió, vine con mi mano izquierda dolorosa, hinchada, inflamada, y con una ecografía, con una lesión tumoral sospechosa. Al efecto Doppler de la eco, sugería hacer una punción para descartar si esa lesión tumoral era buena o mala. Bueno, ese día de la sesión trabajamos en la parte emocional. En la misma sesión, la mamá al finalizar la sesión ya no dolía como cuando ingresé. Fui al turno de la punción, pero el día del turno de la punción no se encuentra nada para punzar. La lesión descrita en la ecografía no estaba, y la doctora me dijo que el procedimiento no lo iba a hacer porque no encontraba nada para punzar. Me moví de 1000 maneras, tuvimos 25 minutos en el consultorio y no había nada. Y bueno, desde ese día, feliz.
¿Cuántos días pasaron desde que te aparece la lesión a ese día que ya no había nada? Un mes. La ecografía fue del 8 de mayo, el turno de la punción fue el 6 de junio, el jueves pasado. Perfecto. En un proceso de 20 días, un mes, nada, ¿no? Nada. Nada. Bueno, a mí me trajo principalmente la cantidad de dolores, un malestar general y mi cuerpo que no respondía a nada, dolores en la cervical, dolores en mi columna, mis brazos y ya era algo que tapada de medicamentos que dije hasta acá llegué y esto es lo que a mí me trajo a verte, porque principalmente los dolores. Entre el 2010 y el 2011 yo me empecé a dar cuenta que mi cuerpo no respondía de la manera que respondía antes. Me dieron un diagnóstico que fue fibromialgia, una enfermedad nueva y que se caracteriza por todo lo que a mí me estaba pasando. Un dolor general en todas las partes del cuerpo. ¿Qué hice? Fui al médico y me dieron medicación, una medicación muy fuerte. La fibromialgia tiene una medicación que asusta cuando lees el prospecto de la medicación y sin resultados. Hasta te diría que me llevaban a la cama, porque había días que no podía, la cervical me dolía mucho, mi columna me dolía y no veía resultados. El primer mes fui viendo los resultados de a poco, tuve que aceptar muchas cosas que yo no las veía, pero que gracias a Dios me la hiciste ver y pude reafirmar muchos valores y muchas cosas, tanto en mi vida como en mi matrimonio. O sea, te diste cuenta que había emociones en vos que te estaban perjudicando. Totalmente. Pudiste cambiar la mirada de esas emociones, liberarlas. Y ahí fuiste sintiendo el cambio sobre el cuerpo, ¿no? Exactamente. ¿Y en cuánto tiempo se te fueron yendo los síntomas, los dolores? 2 meses. Sufría muchos dolores del cuerpo, en las piernas, en los brazos, fiebre, gripes de verano, de invierno. Los doctores me decían que era o la columna, los mareos, muchos años de médicos, de cambiar de uno a otro, averiguando. Todos los análisis, los estudios me daban bien. Bueno, hasta que uno me diagnosticó fibromialgia. Mi vida cambió totalmente. Todo lo enérgica, todo lo que hacía yo en mi vida, lo tuve que ir dejando de a poco. Dejar de hacer mis trabajos, dejar de jugar con mis nietos, todo. El simple hecho de barrer ya me hacía mal. Y bueno, yo tengo una página en Facebook que empecé a poner que no estaba bien, que no tenía ganas de vivir, y unas amigas leyeron y me propusieron venir de un doctor que hacía terapias alternativas. Y bueno, yo dije que sí, que quería intentar otra vez poder volver a lo de antes. Y aquí así llegué al doctor Mareto. Yo siempre decía que no lloraba de alegría, siempre de tristeza, pero yo creo que ahora lloro emocionada por el cambio de vida. Yo creo que en 20 días yo dejé la medicación, que era lo que yo anhelaba, dejar la medicación. Porque me daba cuenta que eso me estaba haciendo mal,
que en 15 días dejé una y a los 20 dejé otra y tal, así que yo llevo bajado 4 kilos sin dieta. O sea que entre 15 y 20 días tus dolores dejaron de estar. Sí. Y hasta el momento... Hasta el momento no tengo dolores. Bien. La certificación hasta el 17 de octubre, quien se inscriba, el valor es de $308 y inscribiéndose hasta el 23 de octubre, el valor es de $348. A las primeras 5 personas que se inscriban, se les obsequia una terapia personal para ustedes o para un ser querido. Así que, bueno, corriendo a inscribirse. Bueno, un gusto. Y saber que Male es una invitación a tomar la vida como un arte, como el arte, a ser el artesano de tu propia existencia. El artesano es aquel que toma un trozo de barro, de materia prima, hace y modula con sus manos una obra de arte. Toma de cada situación, de cada dificultad, una experiencia, dando vida desde el amor a una nueva obra. Te invito a que seas el creador consciente de tu propia vida y hagas de ella una verdadera obra de arte-amor. Con amor, Adolfo Mareto. Qué belleza, mi querido Adolfo. Realmente creo que vamos súper bien. Vamos súper bien con todo esto. Hay algunas preguntas y creo que ahora es el momento de entrar en las mismas, ¿verdad? Entonces, Bien. si tú me permites, tenemos la primera pregunta que tengo acá de Diana Carrillo, quien nos ha estado siguiendo atentamente y me dice: Adolfo, si ya tengo una neuralgia de más de 1 año, ¿se puede desprogramar? Sí, por supuesto. Se puede desprogramar si tiene 1 día y si tiene 20 años también. Siempre y cuando se abra a la posibilidad, ¿no es cierto?, el asiente a encontrar la causa y, bueno, después ir trabajándolo. Pero claro que se puede. Muy bien. De parte de Pati Proaño. Saludos, mi Pati. Adolfo, por favor, ¿con qué se debe conectar la diabetes? Entiendo que se presenta por la falta de dulzura. Bien, la diabetes, cuando uno estudia medicina germánica, van a entender que hay distintos conflictos, ¿no? Y la diabetes es un conflicto de territorio. Y es un conflicto que conecta con aquella situación desagradable que vive el individuo, que vive la persona, donde se siente impotente frente a una situación sucia, que le da asco. Y esa situación sucia, que no le gusta, que le da asco, hace que el cuerpo empiece a generar azúcar en sangre para aumentar la alegría, ¿no? La alegría interna. Básicamente es eso. Por supuesto que después cada caso amerita un análisis mucho más profundo, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo creo que también ahí
Uno de los temas más poderosos que has explicado, Adolfo, y te agradezco por haberte tomado tanto tiempo en la introducción, es que cada uno de los tipos de personalidad del eneagrama sufren el mismo conflicto de una manera distinta. Y ahí está la magia de lo que tú haces. Porque el tapping para un 7 o para un 1 o para un 8 es muy diferente ante el mismo conflicto. Así es. Eso es lo importante, ¿sí? De parte de mi querida Mariberta Zarati, consulta, tú mencionabas de la importancia que pase un tiempo post sesión para darle tiempo al cuerpo a sanarse. Este proceso de sanación se da ¿cuánto tiempo después de la sesión? Los pacientes, asientes, les dice Adolfo, ¿trabajan durante ese tiempo en sus casas o el trabajo lo hace el cuerpo o ambos? A ver, cada ser es un mundo diferente. O sea que en esto, por eso yo a veces me ofendo cuando veo que hay protocolos para resolver una enfermedad, ¿no? Como creyendo que las enfermedades, o sea, no existen enfermedades, existen personas que se enferman. Entonces, cada persona es un mundo. Yo he visto personas, como les he comentado, resolver un cáncer en 5 días. Y hay otras que les lleva mucho más tiempo. Pero esto depende de cada persona, de cada situación, pero sí entiendo que la biología necesita un proceso por lo menos de 20 días para hacer un cambio celular, ¿no? Pero me ha pasado cosas muy extrañas que de un día para el otro el cáncer se fue. Entonces, esto no hay un parámetro, pero sí siempre es importante, primero, no estar tan apegado a los resultados, ¿no? Sino entender que cada caso es un proceso y acompañar el proceso. Y a veces con una sola sesión de tapping y de male se resuelve y a veces nos van 20. Eso depende de cada caso y de cada situación, ¿no? Listo. Muchas gracias, Adolfo. Pregunta rápida de Cristina Rosero. ¿Este curso está dirigido para cualquier persona? Sí, por supuesto. Para cualquier edad, para cualquier persona, no necesita ningún tipo de estudio. En Male tengo personas muy jovencitas, de 20 y pico de años, y tengo jóvenes de 80 años. Y sin estudios previos, o sea, es para cualquier alma que quiera crecer, evolucionar, trascender. Es decir, no hay prerequisitos para ingresar al curso. Exacto. Muy bien, muy bien. Pregunta Amparo Portilla, al ser los síntomas de la menopausia algo considerado no como una enfermedad, ¿se puede eliminar los síntomas como calores e insomnio? Sí, totalmente. Sí, porque los síntomas de la menopausia tienen mucho que ver con el desequilibrio que está viviendo internamente la mujer. Y es increíble cómo cuando uno va hablando, algo que me olvidé contar, que en Male también enseñamos algunos puntos estratégicos de la medicina china. Y hay un punto estratégico que le enseño mucho a las mujeres para bajar el nivel de ansiedad. Porque lo que hay que entender que cuando empiezan esos calores es porque la adrenalina se activó en el cuerpo. Y entonces es enseñarle a ella misma a armonizar esa adrenalina, ¿no? Para que baje esos decibeles. Y claro que, por supuesto que no es una enfermedad, que es algo normal de un ciclo, de un cambio hormonal, pero lo que uno le enseña, ¿no?, a las mujeres es a armonizar y equilibrar eso, y se logran, bueno, cosas muy bonitas. Excelente, excelente.
Próxima pregunta, mi querido Adolfo, de parte de Janine Hazelkos. Un saludo muy especial a mi Janine y a todas sus mascotas. ¿Este maravilloso método puede aplicarse también en los animales de compañía? Pues los Sí. animales muchas veces somatizan nuestras emociones mal gestionadas. Claro que sí. Y mira, aprovecho para contar, porque en esta semana me cae me caen por una consulta para una medicación natural para una perra con cáncer. Y cuando me vienen a decir eso, digo, ¿quién es el dueño? Porque estaba en la pareja. ¿Quién es el amo, el dueño de la perra? Yo, me dice él, ¿no? El dueño. Y le digo, bueno, lo ideal sería hacer una sesión contigo. Me dice, ¿por qué conmigo? Y porque tu perro, tu mascota está tomando algo que has vivido. Y bueno, hemos tenido una sesión y ha sido algo fantástico. La perra es una perra de 12 años y tiene un cáncer que empezó en la musculatura de sus caderas y luego pasó a hueso. Y tiene un cáncer de hueso, ¿no? Un carcinoma. Y bien, mi pregunta fue, a ver, si es caderas, las caderas tienen que ver con los conflictos económicos y con los conflictos de la sexualidad. ¿Cómo estás con tu pareja? Y ahí fue increíble cuando él dice, wow, hace tiempo que no nos estamos conectando adecuadamente en nuestra sexualidad. Y eso me hace estar muy mal porque ya no desarrollo mis capacidades en los negocios como las desarrollaba antes. Fíjense, se juntan los dos conflictos, la economía y fíjense porque es algo maravilloso lo que pudimos interpretar, porque el hombre, cuando no se siente bien recibido por su mujer, por su hembra, el hombre genera crisis en su próstata. Él tiene 40 años y tranquilamente podría haber generado su crisis en la próstata. No generó ninguna crisis. ¿Quién la generó? Su mascota, en las caderas. Y ahí es increíble cómo él se pudo dar cuenta, ¿no? Y entonces ahí entra enseguida la culpa. ¿Pero cómo? Mi mascota se está enfermando por culpa mía. Y ahí es cuando, gracias a un veterinario, un médico veterinario que es alumno de Male y que hace biodescodificación, bueno, pudimos interpretar que el animal es el que elige, es un contrato álmico con su amo, no es que el amo le transmite la enfermedad, el animal elige tomar ese problema, llevarlo ahí y mostrárselo a su amo. Mostrar lo que su amo tiene que sanar. Entonces, bueno, claro que Male sirve para tratar las mascotas. Así es, así es. Última pregunta para ir finalizando, ya que nos estamos pasando el tiempo. ¿Podrías profundizar sobre el herpes, especialmente herpes facial, pensando en alguien posiblemente enneagrama 1 o 5? Pregunta Mariberta. ¿Herpes facial? ¿La pregunta? Bien. Sí, el herpes facial tiene que ver con un conflicto de territorio. Como el herpes piel, tiene que ver, hay que ver dónde está el herpes, que normalmente suele estar en los labios. Si es en los labios, tiene que ver, los labios son los que nos permiten expresar la palabra, ¿no? Y entonces la gran pregunta es, ¿qué quisiste decir y no pudiste? Es decir, ¿qué impotencia sentiste? ¿Algún agravio, algún enojo, alguna ira, ¿no? Que quiso expresar y lo calló? Y al callarlo, se produce como
una cicatrización de esa herida, ¿no? Por lo general tiene que ver con eso, y a veces también tiene que ver con algún insulto recibido. Y ahí hay que ir indagando, encontrando. Pero esto también, yo quiero ser muy respetuoso y muy serio con todo esto, porque solamente podemos saber de qué se trata cuando hablamos con el asiente. Porque si no, creemos que esto es un diccionario y es una fórmula, y bueno, tal conflicto está en tal tejido y tiene que ver con esto, y a veces no es tan así, tan lineal, ¿no? Es muy importante darnos el tiempo adecuado para conversar con el asiente, y a partir de ahí, siempre la pregunta, ¿qué te ha sucedido? ¿No? Y ahí vamos encontrando las causas. Muy bien, muy bien. Bueno, no registro más preguntas. Creo que hemos sido súper explícitos. Mi querido Sebastián, paso el control a ti, final de este bello masterclass sobre Male, una herramienta que yo personalmente la considero sensacional. Pues sí, realmente comparto contigo, mi querido Til, ha sido súper increíble. Queridos Adolfo, Til, muchísimas gracias. Gracias a cada uno de los participantes también. Ya con esto creo que podemos ir cerrando. Mi querido Adolfo, también si quieres despedirte acá con todos. Sí, por supuesto. Hay una frase que me encanta decir, es que la salud es un estado de gratitud interior enviando mensajes sutiles al cuerpo. Entonces, si nosotros vivimos en armonía entre cuerpo, mente y espíritu, vamos a tener salud. Y hay algo maravilloso saber, ¿no? Que nada viene desde afuera. Es decir, la enfermedad no se genera de afuera hacia adentro. La enfermedad siempre se genera de adentro hacia afuera. Y tampoco la enfermedad es un error. Simplemente es una respuesta biológica. Y a mí lo que me encanta siempre decir es saber interpretar el lenguaje del cuerpo. Descubrir qué me está diciendo mi cuerpo a través de este síntoma. Y qué es lo que yo tengo que aprender. Por eso me encanta llamarlo aprendizaje. Porque la enfermedad siempre nos invita a aprender, a crecer y a trascender. Y bueno, simplemente gracias por escuchar, por estar ahí, y cualquier duda escriben a Sofía, me buscan en las redes y conectamos. Así es. Pues muchísimas gracias a todos. Una bendición haber estado acá todos conectados. Desde el equipo de Sofía también es un honor poder tenerte acá, Adolfo, siempre impartiendo toda tu sabiduría junto con Til. Y cualquier cosa, pues Ana Lucía Freire estará respondiéndole todas sus dudas y mensajes. Una feliz noche, que todos descansen. Muchísimas gracias. Muchísimas Abrazo de alma. gracias. Gracias. Un abrazo grande. Gracias, Gracias, linda Adolfo. noche. Gracias a todos. Gracias a todos. Una linda Buenas noche. Un noches. gusto verles. Chao. Gracias. Feliz noche. Abrazos.